Estaremos conversando con nuestro querido amigo de la casa, además acompañante y casi se podría decir que cofundador de la Finestra Cultural, nuestro queridísimo amigo Simón Díaz, que actualmente se encuentra en Venezuela, pero bueno, ya comenzaremos a entrar un poco en detalles acerca del origen, del motivo de esta conversación. Simón Díaz, para quienes no lo conocen y para entrar un poco en contexto, es ingeniero, es un artista además también, enorme, que se pierde de vista, actor, escritor, pintor, es un creador enorme. Y además es un ser humano colmado de luz a donde quiera que llega. Por supuesto, para mí no puedo ser objetiva en este tipo de entrevistas, pero estoy muy feliz, muy contenta de tener a Simón en este episodio, donde hablaremos de reinvención, hablaremos de cómo romper con todo lo establecido y de cómo no olvidar que podemos ir tras nuestros sueños a pesar de que lo que hemos montado socialmente como todo aquello que es aceptado para poder pertenecer o sentirnos que pertenecemos a una sociedad específica, lo podemos dejar a un lado e ir por aquello que nos mueve el alma. Sin más, bienvenido Simón a la Finestra Cultural una vez más. Estoy contentísimo de compartir este espacio contigo desde este punto de vista, ¿no? En esta ocasión. Sí. Y bueno, gracias a ti por invitarme, gracias a todo el equipo de Auténtica también por generar este espacio que está concebido con mucho amor. Porque sé que el mensaje que transmites a través de esta ventana es súper especial, está asociado a la creación, a la cultura, al desarrollo personal y espiritual. Entonces, es importante agradecerte aquí, frente de las cámaras, esa ventana que nos abres a nosotros desde distintas latitudes del mundo y con distintos mensajes. Sí, la verdad que este episodio para mí significa mucho, como lo he dicho al principio, porque Simón, para quienes comienzan a escucharnos en este momento, formó parte de incluso el nacimiento de la Finestra Cultural hace años en Barcelona, cuando coincidimos en la ciudad. Y además Simón también formó parte del equipo de producción cuando estábamos en una radio latina hace, no sé, como unos 5 años más o menos, en Barcelona. Quizás más, ¿no? Y es muy especial que podamos hacer ahora este encuentro. Este encuentro es muy potente. Aquellas personas que se conecten en este momento y que quieran escuchar una historia de resiliencia, de escuchar la intuición, de escuchar el llamado del alma y de saber que sí se puede, de que sí se puede hacer aquello que vinimos a hacer, ¿vale? Sí. Nuestro propósito. Simón, coméntanos un poco para ya comenzar a entrar en materia. Tú formas parte, por supuesto, para no irnos tan atrás, de una diáspora venezolana que salió hace muchos años a buscar igual bienestar, calidad de vida, crecimiento, superación, entre otras cosas, ¿no? Lo consigues pasando por una cantidad de vicisitudes, como lo hemos hecho muchos de los que estamos fuera, y a la par fuiste creciendo muchísimo, aprendiendo idiomas, seguiste siempre formándote, trabajando muchísimas cosas, poniendo también siempre tu arte por delante, y logras obtener una posición, que es este punto el que nos va a comenzar a hilar la conversación. Logras tener una posición pues importante en una multinacional, ¿no? Que es como, digamos, el gran sueño de todos los que salimos, ¿no? Siempre, como estoy en Europa, deseo estar en una gran empresa, tener unas comodidades buenas, que me permita pues tener una calidad de vida maravillosa para mí, para los míos, ¿no? Un bienestar, vivir cómodamente, viajar.
todos estos beneficios que te da poder pertenecer a este tipo de corporaciones, ¿no? Tú consigues todo esto en un periodo de tiempo de ¿cuántos años, Simón? Yo tengo 12 años que me fui de Venezuela. Estaríamos hablando de aproximadamente de 12 años, un poquito más de una década. Porque estuviste también en Irlanda, luego regresas a España, luego finalmente el último viaje ha sido desde Francia, donde estuviste viviendo también una temporada, trabajando en diversas áreas, como lo hemos hecho todos, pero además también has podido hacerlo como ingeniero, que formaba parte de tu profesión, de tu carrera universitaria formado en Venezuela. Y esta profesión te ha llevado a trabajar en diversas corporaciones. ¿Cómo fue ese recorrido que te llevó a ti, digamos, a ese punto en el que tú estabas ya en esta comodidad, entre comillas, que te da tener un cargo medianamente alto en una corporación europea de tecnología? Sí, pero lo comentaste, pues soy parte de una diáspora bastante grande, súper importante a nivel global, que ha generado cambios hasta geopolíticos importantes, ¿no? Porque se estima alrededor de 9 millones de personas que se mueven de un país a otros países del mundo. Entonces esto tiene un impacto cultural, social, bastante grande. Ya te daré mis impresiones respecto a eso. Pero sí, en el 2014 yo salí de Venezuela, de casa, con una esperanza de construir algo, ¿no? Y este construir algo va asociado también a los sueños que uno tiene en aquel momento. Recogí mis maletas, mi maleta llena de sueños, como dicen ahí, muy cliché, pero me encanta esa expresión. Y me fui a Irlanda. En Irlanda me fui a aprender inglés, trabajé en cocina, hice un posgrado también, una maestría en Business and Administration, y conocí mucha gente maravillosa. Pero a su vez, pues me mudé a España por razones también un poco pues legales. Estar en España representaba un beneficio mucho más rápido para yo establecerme totalmente en Europa. Y así lo hice. También conocí un montón de gente maravillosa en España, recibí mucho apoyo de amigos, creé nuevos amigos, creé muchos hogares satélites, porque no te puedo negar que en todo este camino una de las grandes bendiciones han sido las amistades que he sembrado y cultivado en consecuencia. Que tú puedes levantar un teléfono y llamar a alguien, y ese alguien te va a responder apenas pueda, evidentemente, y te va a decir: tranquilo, todo está bien, me alegro por tu logro, o la respuesta que tengamos en ese momento. Entonces eso ha sido una gran bendición. En España sí conseguí esta estabilidad legal, que pues como inmigrante es uno de los objetivos principales que nosotros nos ponemos, y trabajé, conocí gente, viajé. En cierto punto de la historia también se presenta otra oportunidad laboral bastante apetitosa, muy buena, y esta oportunidad laboral requería una relocalización en Francia, por lo cual también la escogí. La tomé y dije: vámonos a Francia, porque también quería aprender a hablar francés, el idioma de la diplomacia y la elegancia y todo aquello, ¿no? Porque bueno, no te voy a negar que también en algún momento me visualicé como una persona en la ONU, en Ginebra, en La Haya, en alguna institución de esta internacional que tiene un impacto bien significativo en el desarrollo de los pueblos y de las naciones. Sí, me vi allí en un momento y yo dije: bueno, tengo que aprender a hablar francés, tengo que aprender a hablar inglés, porque la comunicación, que es sumamente importante, ¿no? Que tú rompas barreras de comunicaciones y que cojas un avión y llegues a un sitio y simplemente te comuniques, eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Llego a Francia, me pongo inmerso en la cultura francesa con el corazón abierto y la mente abierta, a trabajar, a vivir y a seguir construyendo sueños, porque básicamente el plan era aprender francés, crear una familia, y seguir con este tema de trabajar, porque bueno, sí se requiere.
Que no tengo debía que ser trabajar nada todo. fácil, que no debía ser nada fácil además, porque venías de una cultura también totalmente distinta. Entonces tenías que pasar por un proceso de adaptación cultural Sí. que implica evidentemente lo emocional, sino también adaptarte a la cultura, cómo era el día a día de un ingeniero en Francia además, y eh, ¿qué significaba para ti el hecho de poder estar allí y tener cierta posición? Desde el sueldo, la posición, el contexto, la multinacional. ¿Qué significaba eso para ti como persona? Mira, yo digo que en un momento sentí totalmente que había alcanzado uno de los peldaños de esa escalera de sueños, ¿no? Pues yo no quiero decir que tú tienes un sueño y se acaba, no, eso es una escalera de sueños que se va construyendo en el camino y evidentemente digo, wow, logré algo que siempre he querido, aprender, tener la oportunidad de aprender a hablar francés, ¿por qué no establecerme en este país que tiene una historia súper importantísima a nivel mundial, que tiene un contexto artístico súper importantísimo también, de que hablan de tantos pintores, de que el arte es valorada, de que el arte puede ser un mecanismo de vida para una persona creadora, ¿no? Porque Sí. en contraste con Venezuela o con Sudamérica, siempre se ha dicho que del arte no se come. Y lo ves, porque sabes que hay personas que tienen tanto talento y se tienen que ir al sistema, por llamarlo de alguna forma, para trabajar, para crear bienestar, para mantener una casa, pagar los servicios y un montón de cosas. En efecto, cuando llego a Francia, había pensado eso, me sentía bastante motivado, contento. Sí estaba, no estaba tan consciente de que esta nueva mudanza iba a requerir una energía bastante importante para adaptarse. Aunque yo ya había vivido, por ejemplo, de mi pueblo natal, yo soy de Cagua, Cabo Aragua, un pueblo que amo con locura, ¿Dónde te encuentras actualmente donde estoy conversando? ahora, sí, ¿Ah? sí, Sí. la Villa del Caracol. Uno nunca, y el caracol siempre arrastra su casita. Si tú ves cómo es la morfología del animalito, él carga su casita a cuesta. Así es. Entonces yo no sé si por eso, si por venir de la ciudad del Caracol, yo seguía cargando mi casita a cuesta, con la esperanza de volver, que representaba también uno de esos peldaños de la escalera de sueños. Que sí, que Entonces, quizás se pueden ir olvidando en el camino, ese la peldaño. casa, yo creo Sí, que nunca. nunca se Yo creo olvida. que nunca. Fue en tu Y he hablado con caso. tanta gente en el mundo, y no Mm. exagero, porque son conversaciones que he tenido con amigos que viven en distintos países de Europa, en Estados Unidos, en India incluso. Y la gente siempre sueña con retornar. Yo creo que es como un guayabo eterno, el guayabo eterno del inmigrante, ¿sabe? Como Yo la tenía un amigo canción. que él decía, yo comprendo a mi papá, su papá es colombiano, y él decía, yo comprendo a mi papá porque él los sábados, él se sentaba solito por allí, ponía un vallenato y se tomaba su cervecita y se quedaba solito por allá cantando su vallenato. Y él lo asocia con esa memoria, con ese recuerdo, con ese anhelo de volver algún día a casa. Imagínate, hay una obra, La Odisea, ¿no? Donde este hombre Sí. pasó 40 años dándose palo por ahí con la idea de regresar a Ítaca, porque su Sí, esposa lo estaba esperando y era su casa, era su todo. Yo creo que sí. Yo creo que uno siempre sueña con volver. el arte, ¿qué significaba para ti? En esos días Mira, de tanto trabajo, de tantas responsabilidades, de tener que cumplir objetivos, de tener que manejar resultados, evidentemente, de tener muy buenos ingresos, unas comodidades, todo lo que esto da a cambio, pero que también exige en grandes niveles de salud mental, hablando claro, y de claro, entrega, de raspado. tiempo, claro y raspado, mi amor, de salud mental, de entrega, de tiempo. ¿Dónde quedaba el arte y qué significaba para ti en esos momentos? Mira, te puedo decir una cosa. Yo siempre, desde niño, desde pequeño, me gustaba crear. Tenía habilidades con la pintura, con el dibujo, con un montón de cosas, pero yo tuve una otra oportunidad, que también fui bueno en matemáticas, en física, en química y sacaba muy buenas puntuaciones. Era un Qué niño maravilla. muy querido, con excelentes resultados, aunque
crecí en un barrio súper peligroso que en el año 90, en la década de los 90, lo nombraban en programas como Ocurrió Así, Primer Impacto, como uno de los más peligrosos de Latinoamérica. Y en efecto, a veces para ir a la escuela tenías y no exagero, una de mis hermanas dice, pero no digas eso. Yo digo, pero que eso es así. Tenías que Su pasarle a memoria. veces a un charco de sangre porque la noche anterior habían matado a alguien con balas y ese era el camino para ir a la escuela o para ir a la iglesia o para ir a las actividades deportivas o hacer alguna tarea. Entonces, eso también le da una situación bien interesante porque yo, siendo amante del arte, decidí hacerme ingeniero porque tenía buenas calificaciones y todo esto. Me hice ingeniero, trabajé en ingeniería por mucho tiempo en la parte de desarrollo de proyectos, pero el arte siempre estuvo allí, ahí como dormida, siempre hacía cositas en casa, alguna pintura, escribía cuentos, hice algunas historias para cine en este camino, iba a las galerías así como que ay, algún día quiero tener una exposición y ese montón de ¿Hiciste cosas. teatro también? Hice teatro, una cantidad de cosas bien interesantes, pero desde el tiempo libre y desde ese momento en el cual también tienes energía para invertirle, porque todo este proceso de trabajo, de inmigración, de adaptación cultural que requiere una cantidad de energía tremenda, Sí. te agota. Sí, que no te da tiempo ni de escribir un cuento. Ni de escribir un cuento, ¿me entiendes? Entonces, allí lo que quiero llegarte es que yo me dediqué, producto de mis capacidades intelectuales, y digo capacidades intelectuales tipificadas desde lo que es el sistema. ¿Me entiendes? Porque hay gente Sí. que es muy inteligente y no saca 18 y 20 en matemática ni en física, Sí. pero tiene otro tipo de Totalmente. inteligencia espacial, la creatividad, inteligencia para aprender un idioma, pero yo tenía esta. Me dedico a la ingeniería, me formo, logro conseguir unos empleos bastante bien, muy deseados por cualquiera, con buen salario, ser gerente y manejar equipos de 5 idiomas en una corporación global. Entonces, bueno, yo me sentía súper contento, aquí voy haciendo, pero sí notaba que en el camino me iba desgastando, que Te cada ibas vez tenía apagando. apagando, menos energía de hacer ese día a día. Allí es donde vengo a decirte que el arte siempre representó como un llamado a la salvación, porque fue lo que siempre quise hacer desde el fondo de mi alma cuando era niño. Siempre quise hacer teatro, pero yo no podía llegar y decirle a mi papá y a mi mamá, una familia pobre, digo pobre porque en recursos Sí, estábamos aquí en la sociedad cuando el 80% de la población venezolana se consideraba como pobre y un 20% clase media y un poquito clase alta. Entonces, yo no pude por no deshonrar a mis padres, porque era bueno en matemática y en física, es decidir por mí. Yo claro. decidí, fui yo quien decidió, pero en función de otra cosa, de otra idea. Y me dediqué a la ingeniería. En ese momento donde yo noto que la energía me está faltando eh, ¿cómo se dice eso? Para desempeñarme en el día a día, yo digo, aquí está pasando algo y yo necesito saber qué es lo que está pasando, porque yo tengo que revertir o cambiar cosas en mí para sentirme mejor. Y Estabas esto ya empezando a venía escuchar, sí, sí, a tu alma. a mi alma. Entonces yo creo que era este llamado del alma que te va diciendo a ti, epa, aquí hay que hacer algo. Epa, no te olvides de ti. Hey, estás en el sitio que tú deseas estar, estás con la gente que deseas estar, te sientes pleno. Pero a veces uno no entiende el lenguaje del alma porque es complejo. Porque eso que acabas de mencionar es muy cierto, porque no solamente es complejo, sino también es de valientes. Es decir, sentarte en silencio, a tener que escuchar todo aquello que hay dentro, tener que mirar hacia adentro, escuchar que tu propósito lo has dejado a un lado o que tienes que realmente pararte frente a frente a esos fantasmas y decir, mira, por aquí no es porque mi propósito está en otro lugar, también pues hay que tener, Coraje, sí, valentía. templanza, La valentía. templanza. Así es. En estos últimos tiempos, porque ya, claro, los oyentes se preguntarán, bueno, estamos haciendo este recorrido, ha estado en Europa y ahora él está desde Cagua haciendo la entrevista. ¿Qué ocurre cuál es ese momento de inflexión en el que tú dices, basta?
porque ciertamente nosotros a lo largo del tiempo, como seres de aguante que somos, ¿no? Y el de sacrificio impuesto también, el patrón repetitivo que tenemos de tiene que hacer con sacrificio y poder conseguir esto, y llego y consigo un Es que es con el peldaño, sudor los de tu peldaños. frente. Sí, el peldaño, de los peldaños que has venido hablando, y el primer peldaño, 1, peldaño 2, y consigo estar en la corporación, y consigo esto. Y cada vez llegas más cansado, a la medida que estás más arriba, estás cada vez más agotado y sigue pasando el tiempo, vamos escuchando voces. Y en ese momento de valentía que podemos quizás sentarnos y decir, oye, por aquí no es, algo está pasando, tú valientemente has dicho basta, independientemente de lo que eso pues iba a Representó costar y representaba el impacto que genera. el impacto, porque hay muchas, ese tipo de decisiones no solamente impactaba tu mente, tus creencias, tus patrones, tu familia, tus amigos, el qué dirán, la corporación, la empresa y una cantidad de cosas y de factores externos muy dura. Entonces yo quiero, Sí. primero que nada, preguntarte, ¿cómo fue ese momento en el que tú dices, basta, que gano tantos de miles de euros al año, que tengo una muy buena posición, pero yo quiero estar en mi pueblo haciendo arte para la comunidad y estar en short y en camiseta y Sí. y irme al Mar Caribe? Punto. Eso es lo que yo quiero en mi vida, bajo una palmera, en una choza, y ir a comer pescado y ayudar a la gente a crear. Correcto. ¿Cómo ocurre ese momento de inflexión? Mira, ese momento de inflexión pudiese definirlo como algo horroroso. Como la noche Es oscura del alma. turbulento. La noche oscura del alma, correcto. Esa idea de la noche oscura del alma también en este viaje, porque antes cuando vivía aquí yo no conocía la noche oscura del alma. Y yo creo que el venezolano en general no la conoce porque una de las capacidades que tenemos es la resiliencia. Y tú no dejas que se apague la luz, así se te vaya la energía eléctrica y no Así es. tengas luz en tu casa. El venezolano siempre sonríe, siempre busca lo positivo. Entonces, yo no conocía de este término, de este concepto, ¿no? Y lo conocí en mis propias carnes, ¿no? Yo digo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué verga es esta? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me estoy apagando? Era como una vela cuando se está consumiendo, que queda el cabito así moviéndose. Así yo me estaba sintiendo. Entonces, ese proceso es muy difícil porque tú no entiendes qué es lo que está pasando. Entonces tienes también un sistema de creencias que te tortura, bien mencionaste, oye, si tú ayudas a tu familia, ¿cómo tú vas a generar un cambio inmediato para ti? Si mamá, si ayudas a mamá, si tienes a tus hermanos, a tus amigos, si tienes el status quo que tienes que satisfacer para la sociedad, porque tienes que estar bien, porque tienes que montar una foto en las redes de un viaje, de lo que comes, sonriente. Entonces eso es sumamente difícil porque yo tuve que entender qué era lo que me estaba diciendo mi alma. En paralelo, mientras trataba de aprender francés, trataba de aprender el lenguaje de mi alma. ¿Qué me estás diciendo? Este proceso complicadísimo llega al punto, te quiero contar, Sol, de no querer hablar, de no querer hablar con los amigos, así sea el más íntimo que sabe lo que está pasando. Hay un momento donde te manda un mensaje y tú rechazas el teléfono porque dices, no quiero hablar, no quiero salir, no quiero ir a trabajar. Esto cuesta decirlo, pero me paraba con ganas cero o en negativo de ir a trabajar. El bolso que usaba para cargar mi laptop y me pesaba en los hombros de una manera bárbara. Y yo dije, algo está pasando. Entonces recurrí a muchos recursos, al psicólogo para que me ayudara también a entender esto desde el punto de vista, a leer muchos libros, a sesiones chamánicas también, porque yo creo en lo espiritual, creo en la magia, creo en la divinidad cósmica y en una fuerza superior que nosotros no conocemos a su totalidad. Entonces recurro a estos recursos, los busco, hablar con amigos, hablar con mi madre también. Oye, mamá, mira, te tengo viva, es una maravilla esto. Escúchame, me está pasando esto. Entonces, bueno, hubo un momento en el que yo digo, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiere hacer Simón? ¿Dónde quiere estar Simón? ¿Con quién quiere estar? Entonces yo despejé la ecuación
despejé a X de la ecuación y me dio un resultado. Ahí apliqué un poco de la lógica esa parte de ingeniero. matemática, no, pero es que claro, con esa bendición que tienes, cariño, de tener la parte creativa y la parte matemática, las dos a tope, es que es admirable. Entonces sacaste tu regla de 3 Fue y así, sí. saqué la regla de 3 y despejé la X. La X es Simón. De hecho, me llamé por mi nombre. No dije yo, ¿qué quiero yo? No, ¿qué quiere Simón? Vete con compasión en algún momento. Porque esta ecuación que yo te estoy diciendo, donde estás tú y está un montón de factores, está cegada. Y está viciada, por decirlo de alguna forma, por lo que yo llamo el pensamiento colectivo, ¿no? Estas ideas grandes que nosotros creemos. Totalmente. ¿De qué es el Sí, sí, sí. éxito? ¿Qué Sí, es sí, la sí. familia? ¿Qué es el amor? A nosotros nos han enseñado que el amor es un amor sacrificado. Y venimos hasta un punto que tiene una idea que tiene siglos y siglos y siglos en nuestro ADN, que es que tenemos un Dios que es sacrificado también, que mandó a su hijo a morir en la cruz para salvarnos a nosotros de un pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es que lo haces mal. Entonces, todas estas cosas te perturban y te resuenan y te resuenan y te resuenan. Entonces, te impiden dar el paso. Claro, con estas creencias que tenemos, es una especie de traición que estamos haciendo, no solamente a un sistema familiar, sino un sistema, al sistema en general colectivo, ¿no? Social, Es una donde especie de vivimos. social, de traición, ¿no? De cómo es posible que una persona vaya a Exacto. hacer esto cuando hay tantas personas Que deseando deseando tener esto. lo que tiene, ¿no? Y se pierde un poco, bueno, la, la, la perspectiva, porque muchas de las personas se olvidan de decir, bueno, y si yo me siento a mirar y escucharme, ¿y qué es lo que quiero ¿Qué es realmente lo que yo? quieres realmente? ¿Qué quieres hacer realmente? ¿En qué quieres invertir tu tiempo? Porque sabes que la vida ya lo sabemos en todo este proceso de análisis psicológico para entender algo, que algún día nos vamos a morir, ¿no? Un día uno va a fallecer, todos en este mundo, nadie se salva de esto. Entonces, mientras el tiempo va pasando y tú no lo estás usando sabiamente, en sincronía con lo que tu alma quiere, con lo que tu espíritu quiere, tú sí estás cometiendo una traición y es una traición a ti mismo. Y esa es la más arrecha, A tu propósito, a tu propósito. y a Entonces, tu don, y a tus dones, porque y nosotros a tus estamos dones. premiados con distintos dones, ¿no? Está Así gente que es. tiene dones artísticos, hay gente que tiene el don de la palabra, el don de la sanación, el don de la matemática. Entonces, claro, uno tiene que ir en coherencia con eso. Y eso nos desviamos de este camino. Y yo me desvié desde este camino siendo muy jovencito, cuando decidí qué hacer con mi vida profesional, ¿no? Entonces, todo este proceso me lleva a ese punto, de decir, hey, tumba el castillo de naipes. Y es fuerte porque hay mucha gente que quiere estar en esta posición, tener todas las comodidades que yo tuve, porque me las construí, porque me las trabajé, porque tuve que agarrar de niño, de jovencito, 16 años, 15 años. Cuando tú vas a la universidad eres un niño, 3 autobuses a las 5 de la mañana para llegar a la universidad, y eso hacerlo 6 días por semana, eso es un sacrificio. Sí, así es. Pero bueno, se agradece también porque ese sacrificio te ayuda a conseguir cosas. Y un día me paré, ese fue el día del cumpleaños de mi padre. Mi padre ha fallecido ya hace varios años. Y yo con mi padre, yo no tengo ningún tipo de problema emocional, digo yo, ¿no? Del pasado, porque tuvimos la oportunidad de sanar cosas juntos, de errores cometidos o acuerdos que nuestras almas Sí. tuvieron anteriormente, de que no, de que yo lo escogí a él como padre y eso era lo que él me podía ofrecer. El día del cumpleaños de mi padre yo me sentía muy triste, yo dije, ¿pero qué es esto? Y entonces me permití recordarlo desde la nostalgia. Y yo dije, coño, Simón, tú tienes a tu madre viva y tienes a tu sueño vivo, estás en capacidad de vivirlo. Porque una de las cosas que yo hice este año, cuando yo vine a Venezuela, buscando sanación también, porque me sentía mal, fatal, fatal, fuera de foco, sin el centro. Entonces yo descubrí que venir a Venezuela me generaba como una medicina y me recargaba las pilas y me permitía Sí, volver te a metí un seguir dos chute de años, energía. un chute de energía. Entonces yo vuelvo a sacar la cuenta, Entonces para esta variable, esta X, Simón, ¿dónde quiere estar? En Venezuela. Quiere estar en casa. Quiere estar rodeado del sentimiento de mi familia, que afortunadamente es hermosa, de la cantidad de amigos que tengo aquí, del calor de mi pueblo, de estar en un sitio donde la temperatura no te cambie 4 veces por año.
Y Y tú no antes tengas que de estar que, todo hipotálamo así, pam, 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 frío, calor, frío, calor. Coño. mira, antes de que avancemos ya en esa parte de la historia, porque además ahora comenzamos a entrar en materia con el hecho de, luego de ese punto de inflexión de decir basta y de transitar esa noche oscura del alma, quiero que comencemos también pues a hablar un poco acerca de cómo fue ese salto y el estar allí, ¿no? Luego, con la temperatura, el abrazo y el brillo de los colores de esa tierra que lo que hacían era y lo que hacen es llenarte de vida. Así que, Sí. ¿qué es lo más difícil de soltar luego de que tienes esa sacudida? ¿Qué es lo más difícil de soltar? Quizás la economía o el prestigio o el qué dirán. ¿Qué es lo más difícil de soltar en ese momento cuando tú ya decides decir basta? Sol, yo creo que esa pregunta es complicada, porque esa pregunta depende de la realidad de cada quien y las prioridades que cada quien tenga en su escala de valores. Pero todas estas que mencionaste es difícil soltar. Yo creo que allí te prela el miedo, ¿no? Porque en este proceso tú identificas emociones, sentimientos. A veces hay sentimientos que se mezclan entre ellos y crean otra cosa. Entonces, cuando vienes a ver, hay una gran gama de emociones que se entrelazan, ¿no? Y todas ellas te paralizan. Entonces te paralizan y no accionas, ¿no? Entre ellas está el miedo, puedes tener hasta vergüenza, está la tristeza también que no sabes por qué. Entonces yo creo que estos miedos te paralizan, así como nos paralizaban en las cavernas cuando venía el tigre, dientes de sable y tú tenías que salir, lo que haces es correr. Entonces lo que quieres es Claro, correr por protección. desesperadamente. Entonces uno busca distintas soluciones. Una de las soluciones que yo conseguí, que creo que es la más expedita, la más rápida, la más común en el sistema en el que vivimos, que es tomar medicina. Yo tomé medicinas para calmar los nervios, para calmar una ansiedad aquí en el pecho, y la quiero describir porque la idea de este programa es que la gente eh, compare ciertas situaciones y pueda tener esa valentía también para resolver cosas de raíz, ¿me entiendes? Tienes una sensación aquí en la boca del estómago 24 horas por 7, un miedo, que algo que está pasando, tienes, está la tristeza porque te sientes como perdido, entonces son un montón de cosas que pasan y si en efecto la parte económica te asusta, porque nosotros estamos ya acostumbrados a tener cierta condiciones, ciertas características. Entonces tienes miedo de dejar esto, tienes miedo de volver a casa, porque para mí ya era claro dónde quería estar. Yo quería estar en Sí, Venezuela, pero Venezuela tiene una realidad eh, bien interesante que ya todos sabemos y eso particular. particular. Ya no estaba en la ecuación la realidad de Venezuela, pero sí tenía miedo de volver. Yo decía, ¿será que puedo? ¿Será que con todo estos 12 años de haber vivido en 3 países diferentes de Europa y transformarme, porque evidentemente yo ya no soy el mismo, uno aprende un montón de Claro. civismo, de arte, de comida, de muchas cosas. Entonces yo decía, ¿será que puedo? ¿Será que podré hacer cosas? Entonces entendí que ese es el miedo, porque el miedo te impide a ti hacer cosas y yo tenía que romper con eso. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y retomé lo que Simón quería hacer, lo hice factible de alguna manera, lo estoy haciendo factible, estoy construyendo eso aún, y dije, dedícate a lo que siempre has querido, que es hacer arte, disfrutar de la cultura. Venezuela es un país extremadamente rico en cultura. Cada vez que tú te mueves en coche 3 horas, cambias de estado, ya cambió la ropa, cambió la comida, cambió la música, cambió el clima, cambian todas las cosas. Entonces dices, wow, esto es riquísimo. ¿Qué tenemos en Venezuela? Entonces a mí este proceso también me permitió reconciliarme con mi país. ¿Por qué? Porque si tú te vas de un sitio es porque no estás bien, porque no te sientes bien. O sea, tú te vas por tu decisión, en mi caso, como el caso de muchos aquí que nos fuimos Sí. por decisión, pero porque había algo que no estaba bien. Entonces, claro, tú regresar al país implica una reconciliación, implica un perdón, un proceso de perdón también, porque aquí hay que perdonar a todo el mundo. Tengo Era que lo que te iba a perdonar. preguntar. Sí, era lo que te iba a preguntar, que era lo más difícil de enfrentar en ese retorno a casa, porque evidentemente, como tú lo has dicho, ya no somos los mismos, no somos los mismos
ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni en ningún sentido. Somos otras personas. Y yo tengo la sensación, y esto es algo muy personal, que igual cuando han pasado tantos años y regresamos, quizás se corre el riesgo de tener esa sensación de pensar que ya no perteneces allí tampoco. Sí, Y, eso sucede. y por eso quería preguntarte cuál ha sido uno de los más grandes retos en el retorno a casa. Fue tomar la decisión. De hecho, yo tenía un pasaje ida y vuelta porque eran vacaciones que me iba que iba a ser de 3 semanas y decidí que el pasaje de retorno se perdiera. Yo esa mañana me paré, renuncié, cogí la valentía suficiente recordando a mi padre, sabiendo que tengo a mi madre viva y que tengo todo lo que yo quiero hacer aquí. Y que también, siendo honesto, decir, ya mi tiempo en Europa se acabó. Yo ya hice lo que tenía que hacer, hasta profesionalmente, alcanzar eso, era algo que me permitió a mí soltar y decir, me voy. Trabajo, muchas gracias, tomé mi renuncia, lo que había construido allí en ámbito social, familiar y personal también hice lo mismo, lo siento, hoy voy a decidir por mí. Hoy no quiero decidir porque si mi jefa y mi equipo de trabajo se va a quedar fracturado porque no estoy yo allí, soy una pieza importante o medio importante o poco importante, no quiero dejarlo porque soy yo, ¿cómo lo hago? Ay, Dios mío, que el sacrificio, qué tal, y también a la construcción familiar que yo había tenido, no. En ese momento decidí por mí por primera vez, dije, ¿qué quieres hacer tú? Y lo hice, me vine a casa y tenía ese miedo de sentirme que no pertenecía. Pero yo me consigo aquí con otra realidad, con una realidad, yo he venido constantemente a Venezuela durante todo este tiempo y es lo que buscaba, ¿sabes? Yo conseguí aquí sonrisas, sonrisas plenas y sinceras, aunque a alguien le falte un par de dientes, porque ya ha envejecido, porque no tendrá para reparárselo, te sonríen solo. Aquí la gente te sonríe. Aquí hay colores vibrantes, el cielo es azul intenso y está siempre decorado con nubes blancas. Entonces yo agarro y veo las nubes y digo, Dios mío, pero ¿qué es esto tan bonito? Y digo, esto es agua. El agua es tan abundante aquí que tú la tienes un montón de lagunas, de ríos, el agua la tienes en el cielo disponible, cuando en Europa, por ejemplo, tú tienes que tener cuidado si abres el chorro por más, cuando te cepillas, mojas el cepillo de dientes y lo cierras porque la factura es carísima, igual con la luz. Aquí los recursos son abundantes y más allá de los recursos es la gente. Que te pasa un vecino, que tú camines por la calle y un vecino te pega un grito desde una moto, te salude, eso es bonito y eso no lo ves allá porque allá culturalmente pues es así, el clima es como es y la gente es como es. La gente es frío, como el invierno, y requiere una postura, requiere unos modales, unas maneras, que esas maneras cada vez lo que hacen es como que enderezarte más, no, hacerte más rígido. Aquí no tienes eso. Aquí yo conseguí lo que necesitaba, ¿sabes? Amor de mi familia, de mi gente. Conseguí un montón de cosas por hacer, porque aquí hay muchísimas cosas por hacer. Y ahí fue donde yo dije, yo quiero invertir mi tiempo en algo valioso. Y como me di cuenta que Venezuela, yo necesitaba tanto a Venezuela como Venezuela me necesita a mí, yo dije, quiero invertir mi tiempo de juventud y de salud en mi país. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer allá? Entonces, bueno, aquí estoy construyendo ese proyecto, ese ideal con mucho amor, con amor y con ganas. Cuéntame acerca de ahora, luego de este recorrido, estando allí en casa, ¿cómo vuelve a aparecer el arte de nuevo en tu vida? Y fue una tabla de salvación en muchas oportunidades en estos 12 años viviendo lejos. ¿Y ahora cómo se manifiesta? ¿En qué forma Mira, te hace presente? Esta parte me encanta. Yo recuerdo Te cambió la cara cuando, completamente de una vez. sí, cuando me ponía a pintar, a veces se me ponían hacer hasta las 3 de la mañana, ¿no? Se me perdía la noción del tiempo y decía, qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan genial, ¿no? Esa satisfacción interna que hace que yo me imagino que tu alma cante, que vibre, que resuene, ¿sabes? En armonía. Hace poco tuve y te quiero contar esto porque, bueno,
yo estoy diciendo esto, sí, es maravilloso, pero no, en el camino de transición también hay caídas, pequeñas caídas que Pero te claro, por hacen supuesto, como todos los cuestionarte, cambios. como todo cambio, ¿no? Entonces yo hace Ujú. poco, en estos días, yo tengo menos de 2 meses, no, 2 meses y pocos días que regresé, que volví a Venezuela, tuve un bajón de estos importante por una situación importante también. Y yo decidí, madre mía, ya estoy aquí en casa, aquí sí me puedo echar a morir, ¿no? Muy consciente que era un proceso que iba a pasar. No era como allá que tenía una sensación de que todo se estaba acabando. O en ocasiones tener un pensamiento de que el fin es la única solución para todas las cosas. Porque hay un momento donde tú sientes, cuando estás ahí en ese hueco de la depresión, de la tristeza, de la ansiedad y estás hasta un punto clínico allí, tú sientas que se te cierran todas las puertas, que se te cierran todas las ventanas, aunque no sea así, pero es lo que tú sientes. Y tú dices, madre mía, la única puerta que tengo abierta es la del infierno, quizás, ¿no? Como una vía de escape. Y te lo digo así sin titubeo y sin querer romantizar la situación, porque estas cosas hay que hablarlas Sí, sí, sí. con seriedad, Naturalizarlas y además naturalizarlas. naturalizarlas. Porque la sociedad pretende que tú estés siempre aquí, erguido, sonriente, exitoso, pero no, ningún ser humano está siempre allí. Entonces, cuando tú te sientes mal, tú no buscas ayuda. No buscas ayuda porque tienes vergüenza, porque tienes miedo, porque va a decir la sociedad, van a decir esto y esto. Y mucha gente recurre a una solución que es guindarse en una lámpara. Y tenemos amigos, hay una empresa en Francia pero que se llama una empresa de telecomunicaciones y la Yo tasa le de dije, suicidio son altísimas. no Trabajo te preocupes. también te llevan a situaciones, ciertas relaciones. Entonces, esto te lo cuento. ¿Por qué? Porque yo quisiera que que se normalizara esta situación y que la gente pudiese, desde la humildad, decir, coño, necesito que me echen un cable. Hablarlo. Ujú. ¿Qué me ayudó a mí en esos días de oscuridad profunda, de no sé qué, que yo sabía que iba a salir? Un día me paré y dije, busca a un amigo pintor de aquí de Cagua, porque tenía pendiente verlo, ¿no? Pero buscarlo a él implicó llegar a la casa de San Juan Bautista, donde se reúnen todos los sanjuaneros que bailan San Juan. Bueno, ya sabes que San Juan y las cofradías, todas las cofradías de Diablos Danzantes fueron nombrados recientemente como Patrimonio Cultural en la Vale. UNESCO. Ujú. Entonces llego a la casa de este hombre que me recibe con su cafecito. Tenía todo eso lleno de colores, llega el pintor, luego llegó el hombre de los zancos, de gente que cuando yo era niño eran adultos ya, y hablamos, conversamos, me regalaron un cuadro, le compré un cuadro. Yo llegué con una sonrisa, salí de ahí con una sonrisa. Él, la tristeza este proceso que estaba pasando, se me canceló enseguida. Yo busqué mi medicina. Así es. Busqué mi medicina, que Ujú. era el arte, que era el encuentro cultural, que era una conversación honesta debajo de un samán. Y me sentí bien. Y me reactivé y retomé este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que te quería comentar? Yo estoy aquí desarrollando un proyecto artístico cultural. Yo tuve, afortunadamente, con mi trabajo, me compré una casa en Choroní, que supongo que muchos conocen Choroní. Choroní es un pueblo bellísimo de playa que queda en las costas de Aragua. Para llegar a Choroní tienes que atravesar el Parque Nacional Henri Pittier, que es una selva nublada espectacular. Y quien no lo Venez conozca, que nos está escuchando, que lo googlee ya. por favor, busquen este pueblo, porque este pueblo tiene esta magia, tiene colores vibrantes, es el pueblo donde se da el mejor cacao del mundo, entre Choroní, Chuao, con mucho vegetal, con mucha agua. Tú caminas por la montaña y tú ves papaya, un montón de frutas exóticas tropicales que quizás muchos de nosotros ni conozcamos, yuca, plátano, cambur, todo esto. Y dices, wow, ¿qué es esto? Entonces yo siempre he soñado con este pueblo, que es mi pueblo amado, querido desde la infancia. Y yo dije, quiero tener allí un sitio para que la gente llegue, descanse, se conecte con la naturaleza, aquel que tenga este tema, este proceso, que pueda venir acá, quitarse los zapatos y ponerlos en la tierra, meterse en el río, que tiene un agua cristalina con tonos ámbar, y del lado y lado tiene flores, aves del paraíso, Ricky, pasan mariposas de colores azules, amarillas, blancas, los pájaros, después pasan unos monos. Entonces tú dices, esto es riqueza. Esta riqueza, y esto me recuerda a un escritor muy famoso, estuperrino, de francés, que dice que lo invisible, lo esencial es invisible ante los ojos. Del principio. Entonces, claro, en este proyecto yo quiero ponerle cosas que sean intangibles. Está el arte de por medio, pero está allí eso que se siente, que no se ve, pero que se siente.
Bueno, a este proyecto, que sea una posada turística, de sanación, de encuentro con la naturaleza, van a haber distintas líneas de arte. Estamos construyendo un horno que cocina a altas temperaturas para retomar un poco lo que es la parte de arcilla, escultura y cerámica ancestral, donde la gente de la comunidad pueda ir también, creer en ellos mismos, en su talento, y aquel que en algún momento dejó la arcilla, porque bueno, porque el sistema te llamó, cogerla e ir allá a hornearla. Hacer encuentros con artistas, traer artistas y cultores de Europa, artistas locales que den talleres a los niños, a la gente adulta y a las personas de la tercera edad también, que se sienten a crear. Aquel que dejó de soñar y que dejó de crear porque el sistema o la vida te llevó a eso, que pueda tener un espacio donde lo vuelva a hacer, donde su alma también resuene en consecuencia con esto, donde tú te sientes debajo de aquella mata de mamón grandísima a pintar con los niños y lleves un mensaje de esperanza. ¿Por qué te digo esto? Yo en contraste, cuando veo atrás en el tiempo, que veo que fui un niño que nació en un barrio con esas condiciones de crimen altísimas y bárbaras, que posiblemente pudo haber estado destinado a un destino similar de muchos de mis amigos, pues no lo hice. O sea, yo de una u otra forma también evolucioné Por supuesto. porque siempre me cuestioné y pregunté y pregunté. Yo quisiera que estos niños que cogieran esas talleres de pintura, de escultura, de dulcería criolla, de cine, porque también este proyecto incluye cine, producción de cine, de teatro, de historia, creyeran en ellos desde pequeños. Es un proceso de transformación del ser más allá de las acciones que estás realizando. Sí. Tu transformación personal se ve reflejada en estas acciones y que por un tema básico de energía lo vas a regar por toda esta comunidad en la que te encuentras. Y es súper simbólico y súper potente, y quería saber si eres consciente de eso. Este movimiento que tú estás haciendo tan importante, no solamente ha sacudido, por decir algo, el sistema familiar, que también, sino estás sacudiendo una comunidad, porque tu presencia allí ahora es como quien agarra la mata de mamón, por decir algo, y la sacude, ¿no? Y es que se ha movido todo. Se ha movido todo, desde el punto de origen hasta el punto de llegada. Y en ese sitio en el que te encuentras ahora estás ocasionando, para bien, por supuesto, un movimiento súper potente, sistémico en la comunidad. Porque ahora vas a ser el creador de un espacio que va a dar origen a magia, a sanación, a bienestar, a creación. Le vas a cambiar la vida a mucha gente, Simón. Y eso es importante que no lo pierdas de vista, porque tú has hablado del Simón niño que tenía que cruzar de pronto por encima de cadáveres, por decir algo, ¿no? Y poder, en un barrio peligroso. Y tú le vas a dar las posibilidades a unas nuevas generaciones de tener otros recuerdos, de tener otras posibilidades, de mostrarle a estos niños que realmente existe la opción de creer en ellos y de ir por sus sueños, de la mano del arte. Entonces, a mí me conmueve muchísimo, me conmueve. Siempre te he admirado un montón, estoy orgullosísima de esto que estás haciendo, de lo valiente que eres, a pesar de tener que atravesar la noche oscura del alma una y otra vez, porque siempre vuelven, siempre se repiten por una u otra circunstancia, ¿no? No vives una noche oscura del alma en la vida, sino se van repitiendo. Lo que pasa es que cada vez estás como más preparado o ya las sueles identificar más. Con más facilidad. Sí, entonces este proceso de transformación a mí me parece muy importante, porque es que no se trata de un proceso de transformación de Simón, sino, sí, de Simón y de una comunidad entera en el sitio en el que te encuentras ahora. Esto yo creo que a veces no nos hacemos conscientes de muchas cosas y repetidas personas me lo comentan y cuesta creérselo, ¿no? El tamaño de esto. Sí he notado con las personas, los artistas, hay varios artistas que yo he comenzado a contactar por mensaje para decirles, ven a Venezuela, porque la idea es que un artista de afuera que tenga un proyecto bonito, que similar a esto, que esté dispuesto a enseñarle a los muchachos de la comunidad, a las chicas de la comunidad, a las señoras de la comunidad, lo que ellos saben y asimismo nutrirse
que vengan, que me contacten. Mira, Simón, ¿cómo es esto? Y a estas personas que yo he contactado, todas han llorado. Que me mandan una nota de voz llorando y dice, ¿qué es esto? Tú no te imaginas lo que yo deseo volver a casa, lo que yo deseo reconectarme con esto y lo que quiero dar mi arte en mi tierra. Y yo digo, Correcto. pero ¿cómo sucede esto? Yo creo que no soy del todo consciente, pero Bueno. con mucha humildad no, tomo esto porque es lo que yo he querido hacer, entonces no me va a pesar esa mochila. No, para nada. Es tu propósito y además eres un instrumento de la divinidad para hacerlo realidad. Y has escuchado ese mensaje, no lo has dejado a un lado. Que ahí eso nos lleva al inicio de la conversación, cuando hablábamos de los grandes pecados. El gran pecado es el no escuchar esa voz y tu propósito y ese instrumento que eres divino y de todo lo que te es dado para hacer lo que estás haciendo. Sí. ¿No? Entonces, como instrumento divino, estarás, por supuesto, teniendo que enfrentar en este plano terrenal las dificultades que haya que enfrentar, pero lo tienes clarísimo. Y yo creo que, además, lo que mencionabas hace poco, el tema de la geografía, los nuevos ritmos, la paciencia, el estar en comunidad, también el darse cuenta de la imperfección de la tierra que nos vio nacer, pero de esa imperfección tan verde, tan llena de papaya, tan llena de mangos, tan llena de pescado, tan fértil. Tan fértil, la tierra es fértil. Aquí hay una cosa muy curiosa que llaman tomate cagón, ¿no? Que es el cherry tomato, ¿no? El chiquitito. Aquí nace en los jardines, si prestas atención lo vas a ver. Y se llama tomate cagón porque un pajarito se come el tomate, transporta la semilla, cuando defeca esa semilla cae en tierra y nace. Y sale. Y nace. Y lo tienes allí. Entonces, se cuenta por aquí y no se cree. Se cuenta y no se cree. Y lo tienes todo el año. No tienes que esperar una estación concreta para tener una fruta concreta porque las tienes todo el año. Entonces tú dices, wow, esto es hermoso. Cuando nosotros podemos ver eso invisible que hablaba Stupery en el Principito, que es mi libro favorito. Dijiste una cosa que me mencionabas como instrumento de la divinidad. Yo creo que todos nosotros somos un instrumento divino. Así es. Pero ¿qué es lo que pasa? El sistema de cosas está diseñado para apagarnos a nosotros nuestras antenas receptoras y transmisoras que nos conectan con la divinidad, con nuestra divinidad que está dentro de nosotros. Nosotros que a veces insistimos en buscar un Dios que está allí en un altar, en una nube, con una barba blanca, y no, ese Dios reside en nosotros y se manifiesta con un poder de creación de cualquier tipo, ¿me entiendes? Tú puedes crear un proyecto técnico, tecnológico, social, cultural, artístico, una familia también, que es un proyecto de familia. Entonces, una de las cosas que yo quiero buscar, conseguir aquí es que todas estas personas que asistan allí, bien sea para pasarla bien, porque quieren irse al malecón a bailar tambores un viernes y tomar guarapita, que es espectacular la experiencia de bailar tambores en la playa, como aquel que quiera simplemente caminar por la montaña, como aquel que quiera ir a hacer un tejido de cestas, como aquel que quiera ir a pintar, a hacer cerámica, escribir sus poemas conectados con la naturaleza, y que descubra su poder de creación y lo explote para su propio beneficio. Incluso esto puede ser representar una fuente de ingreso, de prosperidad también. Tenemos que dejar de pensar que para que tú estés bien, tú necesitas trabajar en una empresa y ganar, tener esta posición aquí, porque llegar aquí cuesta hasta sangre, sudor, lágrimas, ¿me entiendes? Te dejas la vida, literalmente. Pero te confunde los cantos de sirena estos que son muy famosos, y estás perdido. Tu poder de creación apagado. Tu poder de creer en ti y de generar bienestar para ti, para los demás, apagado. Entonces, allí lo que quiero es que la gente se sienta tan cómoda, que su flama sea grande, que alumbre y ayude a otros barcos que andan también perdidos por allá en el mar.
Simón, yo sé que este será el primer episodio de muchos, estando tú allí en Cagua, porque iremos y seguiremos haciendo, bueno, seguimiento de todas esas cosas maravillosas que vas a hacer allí. Y sabes que esta ventanita es tu casa, siempre lo ha sido desde el primer momento. Yo quisiera que me dijeras o me describas, quizás en alguna frase o con alguna palabra, ya como para ir cerrando este primer encuentro, eh, ¿qué, ¿qué es lo que has aprendido en este viaje de romper con lo establecido? Quizás qué es lo que más has aprendido y de construir un nuevo camino. ¿Cómo podrías definirlo? ¿En qué frase? ¿O con qué palabra? ¿Qué más has Mira, aprendido? yo creo que de haber una frase es que comprobé que todo es posible, que todo lo que uno sueña es posible, porque yo lo he hecho. Incluso en ese tránsito que en ocasiones tienes el bache y tal, cuando ves atrás y dices, oye, ahí yo estaba sufriendo y tal, pero ¿qué conseguí? Conseguí muchas cosas, cosas que yo me propuse, que me planteé, que me propuso hasta la sociedad. Todo es posible, todo sueño se puede materializar a distinta escala y a distintos niveles. Allí, con esa expresión, Sol, yo quiero aprovechar también el espacio de decirte, porque yo pienso mucho en mis compañeros venezolanos que estamos en esa diáspora afuera, si en algún, que somos muchísimos, si en Sí. algún momento se sienten perdidos, se sienten solos, se sienten sin sur, sin norte, sin punto cardinal, que no le tengan miedo a la opción de que volver a casa puede ser una solución. Porque también tenemos miedo de volver por todas estas construcciones mentales que nos impiden volver y nos alejan de realmente de lo que es la felicidad, de lo que realmente te genera un bienestar en el alma. Si alguien de ustedes está en una situación similar, no tengan miedo a planteárselo. Despejen la X de la Mm. ecuación y hágase la pregunta, ¿dónde quiero estar? ¿Qué quiero estar haciendo? Y siempre uno quiere más, quiere tener más dinero, más ahorro, más todo esto, pero sí se puede. Sí se puede. Creo que definitivamente nos separa de la felicidad y el bienestar solo decisión. Simón, gracias por acompañarnos en este episodio de La Finestra Cultural. Me ha encantado la cantidad de, bueno, de mensajes. Sé que muchos quedarán con esa X despejada y con un chute de energía importante. Así Sí. que gracias, amigo. Te mando un beso y un Gracias a ti, Sol. abrazo desde la Costa del Sol. Gracias a todos los que nos han acompañado, escuchándonos desde Auténtica Radio, en la dirección general desde Barcelona, España. Miquel Gato, de Auténtica Radio, y en la Finestra Cultural, esta servidora Sol Ángel Borrero. Hasta un próximo episodio. Te espero en Charani. Ahí estaré.